Buenos días, mis queridos niños de grado tercero. En esta oportunidad, dando continuidad al tema que iniciamos la clase anterior, vamos a ver la estructura negativa para el verbo have. En este caso, vamos a empezar a ver cómo el auxiliar do o das en negativo nos ayuda a crear esta estructura. Sin embargo, si tienen aún dudas del tema anterior, es importante que las hagan saber para dar solución a ese tipo de inquietudes y poder avanzar sin que haya ningún tipo de confusión. Entonces, nuestro objetivo para la clase de hoy, como ya lo dije, es entender la estructura negativa, saber en qué momento hacer uso de la misma y tener claras las estructuras de cómo debemos usarla. Para la creación de nuestra estructura negativa nos va a aparecer un auxiliar muy importante que es el do o das, pero en forma negativa, que sería don't y doesn't, o do not y does not. ¿Listo? En esta explicación se las he escrito abreviada para que sea un poco más fácil entender este tipo de estructura. Aparte de eso, es importante tener claro que continuamos con la misma regla de estructura afirmativa frente a la diferencia del has con terceras personas. Sin embargo, ya les voy a explicar cómo esta regla va a cambiar sobre la parte en la que debemos aplicarla. ¿Listo? Entonces, tengamos cuenta que el auxiliar que vamos a utilizar para la negación es don't y doesn't. ¿Listo? Listo. Nuestra estructura negativa del have como verbo principal. Cuando vimos la parte afirmativa de esa estructura, dejamos claro que el have como verbo principal es cuando en nuestra oración no va ningún otro verbo que esté incluido en una acción en la oración, sino que solo estamos hablando del have como posesión. Entonces, la estructura va a continuar siendo la misma, pero vamos a incluir el negativo que va a ir antes del has o el have. Pero tengamos en cuenta algo que va a suceder. Listo, entonces va nuestro sujeto más nuestro auxiliar negativo, ya sea don't o doesn't, va en nuestro verbo, en este caso siempre va a ser have, y nuestro complemento. Entonces, en el ejemplo he utilizado dos tipos de pronombres para ver la diferencia. Entonces, utilizando el pronombre I, nosotros utilizamos siempre el verbo have. Entonces, para el verbo have, siempre vamos a utilizar nuestro auxiliar don't. Y va a ir el have como tal. Entonces, I don't have red color. Yo no tengo color rojo. Pero ahora viene nuestro cambio de estructura. Yo, sin embargo, les escribí el has para que se acuerden que las terceras personas tenían una regla importante, que era que en las terceras personas, que son he, she, it, utilizamos nuestro verbo has. En este caso, aunque el verbo no va a ser has, lo que va a cambiar es el auxiliar negativo, es decir, que vamos a utilizar el doesn't. Entonces, cuando nuestra oración sea con has, nuestro va a ser doesn't y nuestro verbo va a quedar have porque la tercera persona ya va en el auxiliar negativo. Entonces, veamos el ejemplo. Dice, she doesn't have a big car. Ella no tiene un carro grande. ¿Listo? Entonces, recuerden, el doesn't ya es nuestra tercera persona y por ende va a ir el verbo have. ¿Listo? Entonces, lo que nos va a cambiar en la estructura negativa es el auxiliar que vamos a utilizar. No va a ser el verbo como tal. ¿Listo? Listo, chicos. Ahora recordemos nuestra estructura negativa, pero para el verbo have como verbo modal. Entonces, ¿se acuerdan que en este caso era cuando hablábamos de oraciones que era como un tipo de obligación o de requerimiento que era necesario o que se hacía necesario para el sujeto de la oración? Igual, vamos a utilizar nuestro auxiliar negativo, don't o doesn't. Y otra vez nuestro verbo, pero con la diferencia que en este tipo de oración sí va a ir un verbo de acción. Entonces, la estructura sería sujeto más auxiliar negativo don't o doesn't, nuestro verbo have, nuestra partícula to, nuestro verbo de acción y nuestro complemento. Recuerden que verbo de acción es cuando nos referimos a cualquier tipo de acción que pueda hacer el sujeto.
es decir, correr, bailar, estudiar, jugar, nadar. Pero en este caso, siendo negativa, es que el sujeto no tiene que llevar a cabo esta acción. Entonces, ejemplo, el primero, I don't have to study English. Yo no tengo que estudiar inglés. Entonces, misma regla, con los pronombres que no son tercera persona, utilizo el auxiliar don't y el verbo have. Y recuerden que cuando va un verbo de acción, antes del verbo de acción tenemos que escribir to. En el segundo ejemplo, como el sujeto de la oración es un pronombre de tercera persona, tenemos la regla de que en vez de poner el verbo has, como lo hacíamos en afirmativo, debemos utilizar nuestro auxiliar doesn't. Entonces nuestro auxiliar negativo va a ser doesn't y va a ser el que va a tener la regla de la tercera persona. Entonces quedaría he doesn't have to practice soccer. Él no tiene que practicar fútbol. ¿Listo? Entonces, no se me vayan a confundir. Es realmente tema de memorizar qué auxiliar va y que en el caso de la negación siempre va a ir el verbo have porque la regla de la tercera persona la va a tener el auxiliar. Listo, chicos. Para nuestro ejercicio práctico del día de hoy, vamos a construir 10 oraciones. 5 como utilizando el have y el has como verbo principal y otras 5 oraciones con el verbo has y have como modal. Recuerden, deben ser en negativo, que es el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, si les queda alguna duda, si necesitan una ayuda, en el grupo me pueden hacer la pregunta y yo con mucho gusto les voy a colaborar. Sin embargo, es importante que traten de construirlas para saber si realmente está clara la estructura o aún no lo está. Por otra parte, los invito a que utilicemos el vocabulario que adquirimos en la tarea que teníamos para el día de hoy. Entonces, ahí podemos hablar de posesión de objetos y en esa página de la tarea, en la parte inicial, teníamos un vocabulario que debíamos buscar en el diccionario, el cual podemos hacer uso para crear nuevas oraciones. Por último, chicos, como tarea para la próxima clase, va a ser muy sencillo. En realidad es un tema de práctica porque la próxima clase vamos a tener un pequeño quiz. Sin embargo, es importante que tengan práctica tanto del verbo has como los pronombres personales y el verbo to be, que ya lo hemos visto previamente. Entonces, para repaso, vamos a llevar a cabo la tarea que es la página 32 de nuestro libro. Sin embargo, ya nos vemos para la retroalimentación, para la solución de posibles dudas y para la realización del ejercicio práctico. Muchas gracias a todos. Bye bye.